Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Entre Discos, yo soy José. El día de hoy voy a hacer una pequeña reseña sobre un disco que a mí me gusta mucho, que posiblemente, y digo posiblemente porque en realidad no tengo la data exacta, pero me baso un poco en la estadística de los videos que he hecho sobre discografías de salsa, de Fania, de música afro-caribeña o afro-caribeña descendiente de afro-caribeño, ¿no? Me refiero específicamente al disco La Voz de Héctor Lavoe. Está aquí. Voy a hablar un poquito del disco. Es un disco que a mí me gusta muchísimo. Como ya algunos de ustedes saben, posiblemente Héctor Lavoe es probablemente una de las voces más importantes de la historia de la salsa. Ya hemos hablado un poquito de la salsa, entendemos que el centro de la salsa hacia los años 70 y hacia toda esta época dorada de Fania Records es Nueva York. En algún momento dije algo similar en un video y muchos me dijeron no, porque la salsa se origina en realidad en Puerto Rico, otros me dijeron en Cuba, en otro lado, qué sé yo. No vamos a entrar en esos debates. Hay mucha data y hay mucha historia documentada acerca del estilo, del género. No quiero entrar en debates, pero hay que revisar que la salsa no es lo mismo que los géneros que están antes de la salsa, que originan la salsa, mejor dicho, como el guaguancó, el son, el danzón, todos los géneros afrocaribeños que van a dar paso a la salsa y que no voy a repetir lo que dije la vez pasada, pero que de alguna forma sí se puede confirmar que hacia los años 70 el centro de la salsa era Nueva York, la ciudad de Nueva York, por ahí estaba Fania Records, ¿ok? Bien, este disco sale del año 75 y tiene algunos de los temas más conocidos de Héctor Lavoe, como Mi Gente, El Todopoderoso, está Rompe Saragüey. ¿Qué más tenemos por aquí? El Paraíso de la Dulzura también, que es una belleza. Bueno, qué sé yo. Hay algunos otros temas, un bolerillo por ahí de un compositor peruano que se Emborráchame de Amor, Un Amor de la Calle, que también es una belleza. Pero hablemos un poquito del álbum, de la importancia de este disco. Voy a compararles algunas versiones que tengo en un ratito, también en CD, por supuesto. Les voy a contar de dónde vienen estas versiones y qué es lo que opino. Bien, entonces, La Voz es un disco que sale en el 75, se graba hacia el año 74 y es el primer disco de Héctor Lavoe como solista. Héctor Lavoe venía grabando en Fania Records para la discografía de Willy Colón, para la orquesta de Willy Colón, y venían tocando juntos. Hay mucha data alrededor de eso. Lo cierto es que Héctor Lavoe se murió y hay un montón de data que viene desde entrevistas o desde información que ha podido brindar Willy Colón. Sin embargo, sabemos que siempre hay dos versiones de la historia. Sabemos, eso sí, que Héctor Lavoe tenía una vida un poco disparatada, le gustaba mucho la fiesta, le gustaba mucho la vida nocturna y tuvo y sufrió de algunas adicciones, algunos problemas de adicción, y es cierto aparentemente que había muchos incumplimientos por parte de él. Ahora, cuando yo digo que hay otra cara de la moneda, que siempre hay otra versión de la historia, Willy Colón posiblemente tampoco era ningún santo. La gran diferencia es que Lavoe se muere y Colón queda vivo hasta el día de hoy. Esa es la gran diferencia, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en esos temas. Lo cierto es que eventualmente Willy Colón decide, no sé si es una decisión unilateral o si es una decisión de ambos, pero deciden que lo mejor es no seguir trabajando juntos como una sociedad específica. Ahora, no es que no van a trabajar más juntos, no es que Héctor no va a estar más por ejemplo, en Fania All Stars, que también compartían escenario con Willy Colón, qué sé yo. No es que ni siquiera van a participar uno en el disco del otro, no. De hecho, este primer álbum de Héctor Lavoe, La Voz, es muy interesante que se llame La Voz porque Lavoe viene de ahí,
¿no? Es el nombre artístico de Héctor. Héctor se llama Héctor Pérez en realidad, pero bueno, le pone la voz, que a mi parecer es un título muy acertado. Este disco lo produce Willy Colón, arregla algunos temas, no arregla todo, pero arregla algunos temas. Básicamente es una continuación de la discografía que había hecho Willy Colón. Sin embargo, aquí la figura principal ya pasa a ser Héctor Lavoe. ¿Okay? Recordemos que en los discos anteriores sí, Héctor salía en la tapa, salía una foto atrás, o de repente salía abajito el nombre de Willy Colón enorme, pero abajo salía canta Héctor Lavoe. Ya Héctor era una figura, es cierto, pero no era el estelar, no era la figura principal. Entonces este es el primer álbum solista de Héctor Lavoe, en un momento bastante prolijo a nivel vocal, en un momento bastante bueno de Héctor, de mucha brillantez y rapidez para los soneos, sobre todo para las improvisaciones. La banda aquí suena increíble, es gran parte de la sección rítmica de la orquesta que venía tocando con Willy Colón. Héctor decide agregarle un par de cosillas por ahí, y siento yo también, pero esto es una opinión personal porque la realidad es que no hay tanta información documentada, por lo menos que yo haya podido encontrar sobre este disco, que hay un poco más de libertad de Héctor Lavoe de poder elegir el repertorio que quiere cantar y de no estar tan supeditado a los deseos del señor Colón, que es un capo también, no hay que olvidarlo. Yo no estoy tratando de desvirtuar su trabajo. Entonces, este disco sale en Fania Records hacia el año 75, ya sabemos. Yo recomiendo mucho que escuchen el disco, acaba de salir una remasterización que voy a hablar de eso a continuación, pero recomiendo que lo escuchen porque creo que es uno de esos grandes pilares de la salsa y que es un buen punto de partida quizás para entender un poco de qué se trata todo esto de la salsa. Es un disco en donde tenemos canciones más hacia el son montuno, más hacia la salsa en sí como la conocemos, pero también hay algunos boleros, hay clásicos como Mi Gente, ¿verdad? Hay algunas cuestiones muy culturales como Rompe Saragüey, que tiene que ver más con una cuestión caribeña, con una cuestión cultural caribeña hasta religiosa, El Todopoderoso, ¿no? O sea, es un disco que tiene un poquito de todo, ¿verdad? Bien, entonces, yo ya he mencionado esto en algún momento, en algún video sobre Fania Records, pero les voy a contar las versiones que tengo yo de este disco y cuál es la que a mí me parece la mejor. Yo no tengo la versión original norteamericana porque realmente es casi inconseguible. Recordemos que los discos de Fania son o muy caros, los originales americanos, o están hechos una desgracia, muy rayados, están en muy mal estado. Entonces yo tengo esta edición, que es una edición venezolana, un poquito tardía, de los años 80, ¿ok? Es una reedición venezolana de los años 80. ¿Y por qué sé que es de los años 80 si no salió en simultáneo? Porque tiene el sello, este de aquí, el sello caribeño, ¿no? De la ciudad, de la isla de Nueva York, ¿verdad? Ese es el sello de Fania hacia los años 80. Ahora, la tapa es virtualmente igual, la única diferencia es que no tiene aquí, está tapado esto de fan y qué sé yo, y bueno, tiene un sello, un sticker atrás con el precio que está tapado, el precio original de esa época, y acá está, ¿no? Hecho en Venezuela por el Palacio de la Música, distribuido por Sonor Rubén, ¿okay? Pero todo lo demás es igual. Ahora, este disco suena muy bien. Yo ya he mencionado en algún otro momento, vamos a hacer un especial sobre discos venezolanos de época. De hecho, lo pienso grabar la semana que viene, ¿ok? Pero me ha pasado mucho en discos venezolanos de los años 80, 70 incluso, que encuentro muchas matrices, muchas piezas de metal, muchos discos prensados por piezas de metal de Sterling. Esta no es la excepción. Esto está prensado desde piezas de metal de Sterling. Ahora, ¿son las mismas piezas de metal que prensaron los discos norteamericanos originales? No tengo cómo saberlo porque no sé cómo luce un original. No he podido comparar códigos porque no tengo ninguno, repito. Y no me ha pasado con ningún disco venezolano que he podido comparar.
Mi teoría es o que Venezuela, por cercanía a los Estados Unidos y un seguramente buen momento económico de industria fonográfica en esas épocas, mandaba hacer sus piezas a Sterling, que es una probabilidad, y la otra probabilidad es que las piezas que se usaban en Estados Unidos, una vez que ya se hacían nuevas piezas, se mandaban para algunos mercados, entre ellos el venezolano. En cualquier caso, los discos son una delicia, suenan impecables, suenan muy bien, y yo los recomiendo mucho. Este es uno de ellos, es un disco que suena espectacular y era uno de mis discos favoritos de salsa en ese momento, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Antes de esto, yo me había hecho de un CD, un disco compacto. Esto es de cuando Fania había sido comprada por Código Music, esta empresa de Miami, antes de ser comprada por Kraft, por Concord, ¿verdad? Este es un disco hecho en Francia. El empaque es muy bonito, la verdad. Fíjense, es un digipack, pero bonito, está bueno. Tiene otra fotografía que de hecho no pertenece tampoco a este periodo de Héctor, pero está bueno. Sonaba bien, no sonaba demasiado bien, pero sonaba bien. De hecho, de esta misma serie se hicieron vinilos. No estoy seguro de dónde los prensaban, por ahí he leído en Francia, en otros lados, no lo sé. Y algunos decían que estaban buenos, pero no tan buenos. Nunca he tenido ninguno de esos, así que no puedo compararlo. Lo cierto es que este año se anunció, en este trabajo maravilloso que está haciendo Kraft Recordings, parte de Concord, ¿verdad? Que se iba a hacer una remasterización o un recorte, una nueva edición en vinilo y obvio una nueva versión en audio digital de alta resolución, ya bajo el sello de Kraft, desde las cintas analógicas originales, y el encargado iba a ser Kevin Gray. Entonces, como ustedes saben, yo soy ultra fan del trabajo del señor Kevin Gray. Siempre trato de hacerme de los discos que me gustan y sé que hay una garantía, o por lo menos confío más en sus cortes. No siempre son perfectos, es cierto, pero confío mucho en lo que hace. Entonces me hice de esta versión, sobre todo porque ya tengo varias ediciones de Fania que les he ido enseñando que suenan muy bien. ¿Por qué? Porque yo quería comparar si esta iba a ser la versión definitiva de la voz de Héctor Lavoe. Efectivamente, esta es la versión definitiva. La imagen estéreo es impecable, el estado de las cintas, ya sabemos, las cintas de Fania están muy bien guardadas, han sido muy bien documentadas, así que están en buen estado y los recortes son buenos. Lo único que me hubiese encantado es que esto de aquí sea un empaque tipo tip-on, como lo han hecho con algunos otros discos de Fania, con algunas reediciones de Ray Barretto, con algunas reediciones del mismo Willy Colón donde canta Héctor Lavoe, pero han hecho esta versión de cartón común. La impresión está buena, la calidad está bastante buena, pero hubiese sido genial que lo puedan hacer de esa manera. Aquí está, este era el sello original, o es una réplica del sello original del año 75. Este es el de colores, por eso les decía que sé que la versión venezolana es más tardía, de los años 80. Y bueno, la verdad que no hay nada que decir acerca de esto. Suena impecable. Me gusta mucho el trabajo que hace Kevin Gray en los discos de salsa. Además porque tiene un criterio, quizás no tanto desde dentro del estilo o del género, sino desde el jazz. Él está muy acostumbrado a los horns, a los vientos, a los metales del jazz, ¿no? Y creo que calza bien en los cortes que hace y algunas digitalizaciones que él también ha hecho. No sé si todas las digitalizaciones de Fania las hace él también, pero por lo pronto su trabajo en vinilo es increíble. A mí me gusta mucho. De hecho, algunos de los discos de Fania que tengo de estas series que está sacando Kraft Recordings desde el año 2019, creo, o por ahí, son algunos de mis discos, ya lo he dicho en algún momento, pero son algunos de mis discos un poco para
para alimentar mi ego cuando viene alguien a visitarme y quiere poner a prueba un poco esta cuestión del vinilo y son un poco escépticos de, bueno, pero el vinilo realmente sonará tan bien como Spotify, ¿no? Que es totalmente válido, ¿eh? Es una opinión válida. Y bueno, les pongo muchas veces, tengo una cantidad de discos específicos que yo sé que les va a volver la cabeza y hay algunos de Fania en esa cantidad de discos porque suenan realmente bien y porque además lamentablemente el catálogo de Fania por primera vez está siendo tratado de la manera más correcta. Es cierto que Código Music tuvo buenas intenciones en los años 2000, pero no hicieron buen trabajo. O sea, las intenciones fueran buenas de digitalizar todo el catálogo, pero no lo digitalizaron bien. Los hicieron mal. Y es obvio, económicamente, Kraft, Concord, Grupo UMG, finalmente, tiene muchas más posibilidades para poder hacer un buen trabajo y contratar a Kevin Gray o a algún otro ingeniero y hacer ediciones que podrían parecer de lujo pero no lo son. Es una edición de $29. Así que yo recomiendo que vayan por este disco si les gusta, que vayan por esta edición. Es la edición definitiva. Suena mejor que mi edición venezolana de época, que está impecable y que suena muy bien, pero esto de acá está cortado por el señor Kevin Gray y ha hecho un gran trabajo. No me puedo arriesgar tampoco a decir si suena mejor que la americana de época, pero lo cierto es que la americana de época no se consigue o es muy cara. Estamos hablando de $30, $29.99. Es un precio relativamente bajo para el estándar de disco de vinilo hoy en día. Entonces, vayan por esta edición. Vayan a escuchar el disco si es que no lo han escuchado nunca, porque lo recomiendo, es muy, muy interesante. Y bueno, eso es todo acerca de la voz de Héctor Lavoe. Muchas gracias por haber visto este video, espero que les guste el video. Yo sé que no hay demasiados fans de este estilo de música, pero ustedes saben que acá en Entre Discos siempre hablo de todo, y de todas las cosas que me gustan sobre todo. Así que bueno, eso es, espero que lo puedan disfrutar junto a mí. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Gracias.